Bueno, muy buenos días a todas esas personas que siguen estas entrevistas, que nos siguen a través de las pantallas en Extra Digital. Hoy tenemos un tema interesante, un tema actual y un tema que, por supuesto, necesita y mucho la atención de todos. Por un lado, pienso porque algunos estén pasando por esta situación y porque a otros es posible que nos toque pasar por ella. Entonces, hablamos un poco de la madurez y del mercado laboral, de cómo esa madurez es el estado en el que la persona alcanza su mejor momento y de esos 50 años, ese número redondo que es una edad muy común para encontrarnos en un ciclo de desarrollo completo, sobre todo a nivel profesional, ¿no? De aportar. Sin embargo, hay algunos trabajadores, algunos profesionales que de esa plenitud y de esa madurez pasan a convertirse, por así decirlo, en fruta madura, que se caen del mercado laboral. Y entonces Elsa Novo, por cierto, que es responsable del proyecto Generación Sabia en Fundación Endesa, cuéntanos, el teléfono deja de sonar. Mm, ¿Y qué sucede? sí, esto es lo que nosotros llamamos el síndrome del teléfono apagado, ¿vale? Y es una situación en que la persona, el parado, el profesional de 50 años o más que se ha quedado sin empleo, de repente se siente invisible para el mundo laboral. Ha mandado currículums, ve que, bueno, pues en algunos procesos le descartan directamente, no conoce el motivo y poco a poco va cayendo en una situación de ansiedad, con síntomas depresivos. Ten en cuenta que hay estudios que señalan que el paro conlleva síntomas depresivos en cerca de un cuarto de, o sea, un cuarto de las personas, ¿no? Un veintitantos por ciento, ¿no? Y esta situación se agrava si el paro, en lugar de durar unos pocos meses, dura más de un año, ¿vale? Entonces, poco a poco la persona va cayendo en una pérdida de autoestima, un cuestionamiento, ¿no? De su valía, de su identidad, y tiende a aislarse, porque de alguna forma se siente menos valiosa. Ten en cuenta que incluso a nivel de las relaciones sociales, ¿no? Decirle a tus amigos que te has quedado en paro, no son cosas agradables, ¿no? Vivimos una sociedad muy trabajocéntrica en que todo lo que hacemos, la estructura de nuestra vida, nuestras rutinas, nuestras relaciones sociales, nuestra capacidad económica está directamente vinculado al trabajo. Y en el momento en que esa piedra angular falla, pues todo lo demás, como un castillo en naipes, se viene abajo, ¿no? Y además hay que tener en cuenta que, bueno, digamos, es una situación estudiada, ¿no? En que suele pasar por unas 3 fases, ¿no? O sea, cuando te quedas en paro, primero niegas la situación y bueno, pues un poco es como si estuvieras descansando de vacaciones, ¿no? Luego entras en un estado de angustia porque te das cuenta de que has mandado, no sé, tropecientos currículums y no te han contestado, en que en algunos directamente ya te han dicho que eres demasiado mayor, que no, que están buscando a alguien más joven o alguien con más capacidades digitales. Puedes tener incluso una situación económica menos boyante, ¿no? Que te impida el afrontar esa situación con tranquilidad y con relajación. Bueno, más que una especie de agotamiento mental, de obsesión, ¿no? De obsesión, de impotencia, ¿no? Entonces, claro, el riesgo es que acabes resignado y que al final ya a lo mejor ni lo intentes, ¿no? Entres a formar parte de ese grupo de gente que ya ni siquiera busca trabajo porque cree que es imposible directamente. Bueno, pues te resignas, ¿no? Entonces caes en una situación de defensión aprendida, porque en la medida en que conseguir empleo parece ser una cuestión que está fuera de tu alcance y de tu capacidad de gestión, te sientes más indefenso y por tanto entras en una espiral de depresión. Entonces nosotros, dentro de la Fundación Endesa, identificamos todo esto como el síndrome del teléfono apagado, es decir, todas las sensaciones que acompañan el estado emocional deteriorado que acompaña a una persona mayor de 50 años que no consigue encontrar trabajo, ¿vale? Tener en cuenta que, bueno, si quieres luego lo comentamos durante la entrevista, pero es que realmente en los mayores de 50 años el problema es que el paro tiende a ser paro de larga duración, es decir, que la situación de paro no es que dure unos meses, sino que tiende a durar más de un año. Y en España, ¿esto es un problema tan visible como serio? Quiero decir, ¿a cuánta gente afecta? ¿A qué colectivos afecta principalmente o es algo común para todos? Pues a ver, ¿cuánta gente afecta exactamente? No hay estudios, porque ten en cuenta que esto depende mucho de la coyuntura económica. Es decir, que bueno, pues efectivamente, cuanto más paro senior, más probabilidad, digamos, hay de que esto afecte a más personas. Pero el malestar por estar en paro es una relación psicológica completamente normal, ¿vale? Bueno, pues puede conllevar cierto malestar, como digo, ¿no? Pero no tiene por qué dar lugar a situaciones psicológicas graves, ¿no? A depresiones clínicas me refiero, ¿no?
El problema es que el paro se prolongue. Entonces, una cosa es una persona que está unos meses, ¿no? Unos pocos meses buscando empleo, ¿vale? Pero cuando la situación, como te digo, se deteriora y la persona pues está un año o más buscando empleo, entonces sí que puede producir y produce, de hecho, síntomas importantes, tanto físicos como psíquicos, ¿vale? Eh, o sea, hay estudios en España que indican que los trabajadores con un nivel de precariedad laboral más elevado, por ejemplo, por estar en paro, tienen aproximadamente 2,5 veces más riesgo de tener mala salud mental en comparación con quienes no viven esa situación de precariedad, por ejemplo, asociada al paro, ¿no? Y ten en cuenta que en España, según los últimos datos del tercer trimestre de la EPA, hay casi 2,8 millones de parados, de los cuales 847.000 tienen 50 o más años. Es decir, que uno de cada tres son parados senior. ¿Vale? Y además de esos 2,8 millones de parados, tenemos 1,1 millones de parados de larga duración, es decir, parados que están más de un año en paro, de los cuales casi medio millón son parados que tienen 50 años o más, es decir, el 40%. Entonces, como ves, el problema del paro en los mayores de 50 años es que se tiende a cronificar más que en otras franjas de edad. Y entonces, cuanto más dura el paro, más probable es que se deteriore el estado anímico de esa persona. Claro, porque en realidad no es un problema invisible, es que está ahí, es algo de lo que últimamente sí que se habla, pero precisamente me lo estabas comentando ahora. Este apagón sí que afecta a la vida diaria de esos profesionales, ¿no? A esa salud mental, porque, bueno, al final lo comentabas al principio, somos un país en el que un poco nuestro estado, nuestra vida se rige por la actividad laboral que tengamos y el trabajo siempre lo hemos dicho que es dignidad, pero claro, aquí la fecha de nacimiento es el principal peligro, ¿no? Sí, sí, es que esto está vinculado al edadismo, ¿no? Un poco a una percepción un tanto prejuiciosa por parte de la sociedad y de algunas empresas, ¿no? Que consiste en creer o, no sé, prejuzgar que los profesionales seniors son menos válidos, que no tienen competencias digitales suficientes, que son personas cuyo valor laboral, cuya carrera está prácticamente acabada y por lo tanto su valor profesional pues, está en declive, que no son capaces de adaptarse digamos, a los entornos laborales de hoy en día. Y esto en realidad, en muchos casos, es prejuicioso, como digo, porque no se adapta a la realidad, porque en muchos casos los profesores mayores de 50 años son profesionales que han atravesado distintas etapas laborales, que han mostrado o demostrado a lo largo de su carrera profesional capacidad de adaptación, capacidad de aprendizaje, que de hecho están familiarizados con los entornos digitales porque han crecido precisamente con esa digitalización progresiva y que por tanto no tienen realmente esos problemas que se les suponen, ¿no? Es verdad que esto también depende mucho del tipo de profesional, porque hay profesionales que efectivamente a lo mejor han tenido carreras muy estables en entornos un poco ricos y donde a lo mejor no han tenido capacidad de formarse, ¿vale? Y de irse adaptando, pero esto es, digamos, una minoría, ¿no? La mayoría de la gente, pues bueno, es de una situación, digamos, ha compasado el cambio de los entornos laborales, ¿no? A su propio crecimiento y aprendizaje, por lo tanto no tiene esos problemas. Entonces, de alguna forma, por eso surge el proyecto Sabia, porque creemos que es necesario un cambio en la percepción que tiene la sociedad y las empresas de la realidad, de cómo son y cómo se comportan profesionalmente estos profesionales, ¿vale? Y evitar que se les despida o que directamente no se les tenga en cuenta en los procesos de selección de personal frente a otros candidatos más jóvenes, que insistimos, no se trata de dar prioridad a unos grupos de edad frente a otros, sino simplemente el valorar a cada uno y en este caso a los senior por los valores que aporta al entorno laboral. Claro, precisamente me hablabas ahora del proyecto Generación Sabia y era ahora a lo que quería ir, porque Endesa y la Fundación Más Humano lleváis aproximadamente 5 años, un poco más, Mucho acompañando a más. estos senior y haciéndoles ver que hay luz al final del túnel, porque no estamos, no Sí, para desperdiciar talento, que esto es lo que remarcabas ahora, es más fijarse en los valores que puede aportar profesionales, ¿no? Que, que en lo que en la edad, en ese número. Entonces, cuéntame un poco, háblame un poco sobre el proyecto y sobre ese acompañamiento que hacéis a los senior.
Pues mira, el proyecto Savia, como dices tú, es un proyecto que nació hace más de 5 años. Es una iniciativa de la Fundación Endesa en colaboración con la Fundación Más Humano. Y es un proyecto que intenta, además de ese cambio cultural que te comentaba antes, intenta mejorar la empleabilidad de los seniors, ¿vale? Dándoles herramientas y recursos, pues, por ejemplo, para una situación de desempleo, mantener su bienestar emocional, ¿vale? Entonces, también Savia se apoya en una plataforma, ¿vale? Generación Savia todo junto, .org, en donde te das de alta, rellenas un breve perfil y tienes acceso a un ecosistema muy variado que aglutina recursos y servicios que son tanto propios como de empresas colaboradoras, ¿no? ¿Y qué encuentras aquí? Pues tienes programas de empleabilidad, que es como el Camino Savia, ¿no? Que lo que intenta es hacerte pasar por un proceso en el cual tú vas recorriendo distintas etapas en las que vas adquiriendo competencias, en el sentido de que, por ejemplo, pues te haces un diagnóstico de tu situación, de lo que quieres, de a dónde te debes orientar, ¿no? Te vas orientando progresivamente y vas adquiriendo competencias que te faltan para poder optar a un puesto de trabajo en las mejores condiciones posibles, ¿de acuerdo? Porque de alguna forma ocurre que cuando un senior se queda en paro, muchas veces se trata de una persona que ya ha tenido un entorno de trabajo relativamente estable durante muchos años. Entonces, bueno, pues ¿qué ocurre? Que a lo mejor no está puesto al día en por ejemplo, cómo se hace un currículum hoy en día, ¿no? En cómo tiene que orientar la explicación que da sobre su discurso, digamos, ¿no? Para superar un poco las trabas de los procesos de selección, en que no es consciente de la importancia de las redes sociales, ¿no? En que a lo mejor no está muy puesto al día en cómo se hace networking hoy en día para conseguir empleo. Entonces, es necesario dotarle de herramientas, porque son personas muy válidas que a lo mejor con unas cuantas pinceladas, ¿no? Unas cuantas mejoras, realmente pueden dar un salto muy importante en su empleabilidad, ¿vale? También tenemos programas de orientación laboral, ¿vale? Como Savia Impulsa, programas de intermediación laboral como Talento Savia, que lo que hacemos es poner en contacto a los seniors con empresas interesadas en su contratación, ¿vale? Entonces, se les ofrecen ofertas de trabajo segmentadas para su nivel, digamos, su perfil profesional y con empresas que no les van a discriminar por el hecho de ser mayores de 50 años. Y se les ofrece formación, por ejemplo, para convertirse en consultores, asesores o una figura que se llama interim manager, que es ser como un ejecutivo provisional, por ejemplo, en una pyme que tiene un problema y necesita una persona con mucha experiencia y conocimiento en ese sector para ayudarles a atravesar ese momento de transición, ¿vale? Ofrece también formaciones y webinars sobre asuntos de interés, ofrece la posibilidad de conocer a otros seniors, de hacer networking con ellos. Y ten en cuenta que es un ecosistema muy rico porque tenemos registrados más de 43.000 seniors en este momento y casi 700 empresas. Entonces, tienes una posibilidad de acceder a muchísimas cosas y además de no sentirte aislado, salir de este aislamiento que, como te digo, es uno de los mayores retos y problemas que tiene un senior cuando se queda en paro. Pensar que es culpa suya, que, bueno, pues que no va a salir de ahí y que es el único en el mundo al que le ha pasado eso. Entonces, Savia está ahí para apoyar a estos seniors. Es una manera de hacer frente entonces a esta invisibilidad laboral, ¿no? Efectivamente, totalmente. Y te iba a tenía preparada una pregunta, pero creo que me has ido respondiendo un poco sobre la marcha, sobre si nos podías poner un par de ejemplos. Nos has Mm. contado sobre todo lo que ofrecéis desde el proyecto Generación Sabia, pero voy a ir un poquito más allá y no sé si a lo mejor tenéis casos de gente que os haya dado un poco de feedback después de formar parte del proyecto, que se le haya solucionado este problema que tantas personas sufren al pasar la barrera de los 50. Sí, sí, tenemos muchos casos de gente que, bueno, que da las gracias al programa y casos de gente que de alguna forma sale de esa situación, consigue trabajo. De hecho, bueno, pues en bastantes casos a través de esa vía consiguen trabajo. eh, Casos de personas, por ejemplo, que han montado su propio negocio, ¿vale? Bueno, pues hay un montón de historias personales que en general son muy bonitas. Algunas de ellas las hemos dado a conocer en vídeos y han salido en la prensa, pues por ejemplo, no sé si conoces los premios Más 50 Emprende, que es una edición de premios que se celebra anualmente. Son premios al emprendimiento, ¿vale? Y entonces, pues tenemos historias muy bonitas. Por ejemplo, el año pasado ganó Ana Cabezas,
que ganó con un proyecto que se llama Soy Calidad. Eh, Otro caso es el de Julio Estalella, que fundó otro negocio, Salsas Quietud. Tenemos cantidad de ejemplos de personas emprendedoras y de personas, bueno, que han encontrado trabajo, por ejemplo, o sea, por cuenta de terceros. Por ejemplo, en uno de los vídeos de Javier Santaolalla, que difunde la labor de la fundación, se puede ver en el canal YouTube del canal Endesa, ¿vale? Se puede ver ahí el vídeo y, bueno, pues tenemos a María José Castro, que es una persona que es directora de recursos humanos en la empresa EU Miles Next, y ella contaba su experiencia de cómo pasó bueno, de ser descartada en los procesos normales de selección por motivo de su edad, eh, bueno, a recibir ofertas, una oferta de Savia en que ella sintió la confianza de que no se la iba a discriminar por su edad. Entonces, eso, para ella, pues representó digamos, una dosis de confianza, cuando además la seleccionaron, pues muchísimo, muchísimo mejor, porque en muchísimos casos es gente que tiene una historia profesional muy válida y un perfil profesional, pues bueno, medio o alto, pero se encuentran con barreras de que no se les considera, no se les toma en serio los procesos de selección, ¿de acuerdo? Entonces, Savia está enfocada a eso, a ofrecer ofertas de trabajo y posibilidades reales a los sabios, ¿no? En muchos casos a lo mejor no llegas a saber qué pasa con esa persona, pero en otros casos sí, porque te lo dice, porque te contesta las encuestas, porque se pone en contacto contigo y te dice, oye, he conseguido trabajo gracias a vosotros. Entonces, pues en general yo creo que esa es una de las grandes satisfacciones del proyecto, ¿no? Saber que has ayudado a personas concretas a salir de su problema. Y que hay luz al final del túnel, es lo que Efec- comentabas antes. Efectivamente, hay luz, siempre hay luz y esto es muy importante. Yo creo que uno de los problemas, como te digo, es el paro de la duración, de que la persona se quede en paro, está un año en paro y ya llega a pensar que no va a salir de ahí, ¿no? De alguna forma yo creo que la forma de salir de ahí es mantener a raya la ansiedad, no aislarse socialmente, continuar tu rutina, ser proactivo, darte cuenta de que a lo mejor la distancia entre tu situación de paro y la vuelta al empleo es a lo mejor adquirir una competencia, un gap que tienes pequeño, reorientar a lo mejor la forma en que haces determinadas cosas, adquirir determinadas competencias. A lo mejor son cositas pequeñas, no necesitas tampoco a lo mejor grandes saltos, pero la actitud es fundamental y la estabilidad emocional es fundamental. Y eso es algo que yo creo que en Savia valoramos muchísimo. De ahí, por ejemplo, el camino Savia, como te decía, ¿no? Que está hecho para encontrar la mentalidad de la persona, para que la mentalidad de la persona que está en búsqueda de empleo se mantenga en todo momento centrada en torno a las soluciones y no en torno al problema, ¿vale? Está claro que hay sitio para todos, ¿verdad? Bueno, Mm. pues nada, muchísimas gracias, Elsa Novo, responsable del proyecto Generación Sabian, Fundación Endesa, y muchísimas gracias por la labor que hacéis, por dar visibilidad a este problema que es muy común y que a lo mejor muchas veces no se tiene tan en cuenta y que lo pasamos un poco por alto. Y por supuesto que esperamos que esto siga avanzando y que cada vez las empresas se den más cuenta del talento y no tanto del número. Gracias de verdad, Elsa, por esta conversación tan amena, por esta conversación tan interesante, por enseñarnos vuestro proyecto y esperamos que traiga muchos éxitos y que cada vez, si es posible, ojalá cada vez menos, la gente necesite de este apoyo y de esta ayuda porque cambia la situación laboral y la percepción de las empresas con las personas mayores de 50 años. Muchísimas gracias y gracias a todas las personas que nos están viendo aquí en Extra Digital a través de esta entrevista. Gracias, de verdad. Gracias a vosotros.